¿Qué es un burócrata? O mejor dicho, ¿por qué si yo trabajo en una empresa privada, sé que en cualquier momento si hago una gran cagada me pueden echar, me pueden despedir, con una indemnización mayor o menor, dependiendo del país, pero sé que me pueden despedir? Sin embargo, si trabajo para el Estado, tengo plaza fija. Sin embargo, si trabajo para el Estado, tengo garantizado que es prácticamente imposible que me despidan. Un trabajo para toda la vida. En el fondo, si lo pensamos, es bastante extraño. ¿Por qué esta diferencia o esto que no está justificado? Lo que ocurre es que cuando llegó la democracia en gran parte de los países del mundo, en el siglo XIX, los políticos decían: si gano yo, os daré trabajo a todos. O le prometían a un líder o algún cacique local: si gano yo, os daré trabajo. Total, que cuando venía un nuevo cambio de gobierno, cambiaba toda la estructura del Estado. Cambiaban los choferes, los conductores, los administrativos. ¿Por qué? Porque tú querías dar empleo a todos los de tu partido, a todos los de tu cuerda, les querías dar empleo. En el Estado podías colocar a toda esa gente y llegar a un nuevo ministro de Educación y cambiaba a toda la estructura. Eran miles de empleos que podían ir cambiando. Claro, eso tenía un problema grave, y es que llegaban los del nuevo gobierno con todo su equipo y no tenían ni idea de cómo funcionaba la administración pública, no tenían ni idea de qué asuntos estaban tratando. Además, estaba en un periodo de tiempo, 3, 4 años, llegaba el siguiente gobierno y volvía a arrasar con todo. Para evitar eso, se dijo: hey, no. La estructura del Estado va a ser independiente del gobierno. Por tanto, vamos a garantizar que los que trabajan para el Estado no puedan ser despedidos arbitrariamente por sus jefes, que van a ser los del gobierno. Por tanto, la estructura, los trabajos, la estructura del ministerio permanece, las secretarias, los choferes, los técnicos siguen siendo los mismos, y el gobierno puede cambiar y dar directrices de hacia dónde ir. En principio, parecería una buena idea, pero en la práctica se convierte en algo profundamente ineficiente. Profundamente ineficiente por todo lado. En primer lugar, si yo sé que prácticamente haga lo que haga, no me van a poder despedir en mi trabajo, ¿cuántos incentivos, cuántas ganas voy a ponerle para trabajar cada día mejor? Evidentemente desaparecen. Si además yo sé que el salario que voy a ganar es básicamente el mismo y está predeterminado, porque casi la única manera de aumentar el salario es o por años acumulados o haciendo huelgas, ¿para qué me voy a esforzar? El mejor del departamento cobra lo mismo que el peor del departamento. Y si sé que esta plaza es mía para toda la vida y que dentro de 20, 30 años voy a seguir básicamente en el mismo puesto de trabajo si nada cambia, ¿cuáles son mi motivación para hacerlo cada día mejor y para intentar superarme? Pues son prácticamente ninguna. Por tanto, en primer lugar, la estructura de incentivos o la estructura de motivación para trabajar y trabajar bien para los propios funcionarios, para los propios burócratas que están en esa estructura, es perversa, porque no te está dando una perspectiva de si lo haces cada vez mejor, te podrás superar y podremos llegar a alcanzar. Por otro lado, los ciudadanos nos sentimos maltratados por los burócratas. ¿Cómo es posible que si yo voy y tengo un problema con un restaurante o tengo un problema con una empresa, puedo quejarme y normalmente la empresa me tratará bien? La empresa intentará solucionarme el problema y intentará que quede satisfecho. ¿Por qué? Porque saben que soy su cliente. Y si saben que muchos clientes se van a la competencia, ellos pierden sus ganancias, pierden su trabajo. Sin embargo, los burócratas, la experiencia que tiene el ciudadano cuando se enfrenta a la administración, normalmente es de menosprecio e ineficiencia. Menosprecio porque te tratan mal, te dicen que tienes que ir a otra ventanilla, que te falta un papel, e ineficiencia porque tardan meses y meses o años y años en resolver un asunto. ¿Por qué? Porque no nos necesitan para nada. Nos tratan básicamente como a súbditos.
porque en el fondo ellos saben que tienen su trabajo y garantizado y saben que resuelvan o no resuelvan tu asunto, van a seguir teniendo su trabajo garantizado. Y saben que tú tienes apenas casi ningún recurso para enfrentarse a ese leviatán, a ese monstruo que es la burocracia actual, frente al humilde ciudadano que intenta resolver un asunto o hacer un trámite al que además le obligan y lo tiene que hacer. Por tanto, normalmente no te tratan con educación, normalmente no te tratan con respeto, normalmente te tratan con superioridad y displicencia. Yo soy aquí, yo tengo en el poder tu expediente, ya veré si lo hago. Y además, hay algo todavía más importante. El incentivo del burócrata no es a resolver los asuntos. No es a resolver los asuntos lo mejor posible, porque ¿qué ocurriría con todo el Ministerio de Vivienda y todos sus trabajadores si realmente cumpliesen su objetivo y solucionasen el problema de la vivienda? Que se quedarían sin trabajo. Los primeros interesados en no resolver el problema son ellos mismos. Ellos están interesados en hacer como que resuelven el problema. Ellos están interesados en hacer como que hacen, pero no en resolver el problema, porque si realmente resolviesen el problema, se quedarían sin trabajo. Por tanto, los burócratas siempre van a intentar que haya más presupuesto para su departamento y decir que su problema es todavía más grande y como que ellos lo van a solucionar, pero no realmente llegar a solucionarlo, que es algo muy distinto. Por tanto, cuando entendemos por qué existe la burocracia en sí y los incentivos propios de la burocracia, entendemos que el Estado es eminentemente ineficiente, que esta estructura de incentivos evidentemente no lleva a ser lo más eficiente posible. Y el reto que nos tenemos que plantear ahora mismo con el Estado que tenemos y las estructuras burocráticas que tenemos es cómo introducir elementos de eficiencia, cómo introducir incentivos para mejorar la capacidad de administración del Estado cuando tenemos estados tan inmensos, tan obesos y tan ineficientes. La pregunta permanente que nos hacemos es ¿cuánto más deba gastar el Estado? Pero la pregunta importante que nos deberíamos plantear es ¿cómo podemos hacer que el dinero que se gaste en el Estado cumpla mejor sus objetivos o sea más eficiente por cada dólar gastado? Y hasta ahora no tenemos ninguna solución a este problema.